Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio donde iniciaremos el recorrido sobre la evolución de la política educativa en el marco de la educación inclusiva, tanto a nivel nacional como internacional. Somos Yuli Tatiana, Noemí Esther y quien les habla María Isabel, estudiantes de la maestría en educación con profundización en educación inclusiva. El día de hoy queremos compartir con ustedes el resultado de nuestro trabajo colaborativo, una línea de tiempo que recoge todas esas políticas y legislaciones que han marcado el camino de lo que hoy se reconoce como educación inclusiva. Nosotros iniciamos la construcción de esta línea de tiempo y nos basamos en el principio de entender la inclusión no solo como una respuesta educativa, sino como la transformación profunda de las estructuras sociales. Destacamos aquí un hito internacional, uno nacional, una categoría conceptual y un breve comentario que nos permite entender el significado de cada momento. Nuestra propuesta organiza los hitos por décadas, permitiendo así integrar categorías conceptuales que permiten interpretar cómo se ha ido fortaleciendo la conciencia sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad y otros colectivos históricamente marginados. Esta línea de tiempo no solo refleja fechas y normas, muestra cómo ha crecido la conciencia sobre la inclusión como derecho humano fundamental y cómo ha cambiado la mirada sobre la discapacidad y la diversidad en general. Acompáñennos en este recorrido donde el tiempo, el espacio y el enfoque se entrelazan para poder comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, iniciaremos en la década de 1940 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual marca el primer gran hito internacional. Esta declaración por primera vez a nivel mundial reconoció que todos los seres humanos tenemos derechos y deberes sin discriminación, aunque no habló propiamente de la inclusión, de la discapacidad, sí nos dio a entender o nos abrió la puerta a pensar en una educación para todos. Ya aterrizando a nivel nacional, en Colombia se dieron los primeros intentos sobre la educación especial. En Colombia se empezaron a crear en este momento instituciones que atendían a personas con discapacidad, pero desde un enfoque un poco más médico, más asistencial que inclusivo. Entonces nos ubicamos en la categoría del asistencialismo. El asistencialismo entendía la discapacidad como un problema individual, entonces se centraba en el objetivo de proteger y cuidar más que integrar socialmente. Entonces comienza aquí una mirada que ven las personas con discapacidad, un sujeto a proteger más que a educar. Aún no se reconoce el derecho aquí de la participación plena. Gracias, Isa. Ahora continuamos con la década de los 70 con la educación segregada. En el ámbito internacional, en 1971 promulga la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Es un primer reconocimiento oficial de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Aunque el lenguaje usado hoy pues nos parezca inapropiado. En el ámbito nacional, en Colombia, en 1977 se promulga la Ley 27, que establece la formación de maestros en educación especial, profesionalizando por primera vez este campo y reconociendo la necesidad del personal capacitado. Aquí encontramos una educación que define esta época, que es la segregada. Se crean allí espacios separados para educar niños y niñas con discapacidad, manteniéndolos fuera de las aulas regulares. Aunque se comienza aquí a hablar de educación educativa, se sigue excluyendo a la diversidad del sistema ordinario. Lo especial todavía está fuera de la escuela común. Continuamos con la década de los 80. Aquí tenemos diferenciación educativa. En el ámbito internacional, el informe de Warnock
en 1981, que fue realizado en Reino Unido, introduce el concepto de necesidades educativas especiales. Esto supone un cambio importante, ya que no se trata de etiquetar a los niños, sino de reconocer que todos en algún momento pueden requerir apoyos específicos. En el ámbito nacional, la Constitución de 1986 fortalece el marco institucional para la atención a personas con discapacidad y crecen las instituciones de educación especial, aunque siguen siendo segregadas. La diferenciación educativa marca esta década. Se empieza a reconocer que existen diversas necesidades, que existen más bien para transformar la estructura tradicional, con eso la escuela. Hay avances importantes en la dignidad de las personas con discapacidad, pero también se mantiene un modelo paralelo y excluyente en la educación. Aquí ya se empieza a reconocer lo que es la dignidad y derechos de las personas con discapacidad, pero desde una perspectiva aún muy enfocada en la deficiencia. La educación especial empieza a expandirse, pero manteniéndose más en la lógica de espacios separados. Continuamos entonces con la década de los 90. Aquí ya tenemos un reconocimiento de los derechos. En el ámbito internacional, en 1994, con la Declaración de Salamanca, lanza un llamado mundial a favor de la educación inclusiva. Establece que las escuelas deben acomodar a todos los niños y niñas independientemente de sus diferencias. En Colombia, la Constitución de 1991 marca un antes y un después. En su artículo 68, que garantiza la atención a población con discapacidad, dentro de que éste pertenezca al sistema educativo regular. Esta etapa se centra en reconocimiento de los derechos, ya que no es un favor atender a la diversidad, es una obligación jurídica y ética. La inclusión empieza a ser vista como un derecho innegociable. Se planta allí la semilla de la transformación de las prácticas escolares. Es aquí donde comienza un cambio conceptual importante. Se entiende que las barreras no están solo en los estudiantes, sino también en el entorno educativo. Aunque en Colombia el enfoque seguía siendo existencial, ya que se cuestionaban las prácticas segregadoras. Pasamos a la década de 2000. Allí encontramos en el ámbito internacional a la ONU, que en el 2006 adopta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es ahí donde se redefine la discapacidad como una interacción entre las personas y las barreras sociales. En el nacional, en el 2006, se crea el Sistema Nacional de Discapacidad mediante la Ley 1145, que esta estructura una política intersectorial para garantizar los derechos de esta población. Aquí encontramos la participación y enfoques de derechos. Aquí se entiende que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas y a ser parte activa de la sociedad. La discapacidad deja de verse como un problema individual y se empieza a asumir como una responsabilidad colectiva de toda la sociedad. Se podría decir que esta década marca un parteaguas, ya que después de la Declaración de Salamanca impulsa la inclusión como principio y no como una excepción. Colombia allí avanza significativamente al reconocer explícitamente los derechos de las personas con discapacidad en su Constitución. Sigamos este valioso recorrido con la siguiente década, denominada ajustes razonables y prácticas inclusivas. Los ajustes razonables son esas modificaciones o adaptaciones para que un estudiante con necesidades específicas de apoyo puedan acceder a un currículo en igualdad de condiciones con los demás. Mientras que las prácticas inclusivas crean un entorno de aprendizaje que respeta y valora la diversidad.
Iniciamos esta década con el año 2010, teniendo en cuenta el primer hito internacional, la Agenda 2030 de la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, establece unos objetivos. En este encontramos el objetivo número 4, que es el objetivo educación de calidad. Establece que la educación debe ser inclusiva, debe ser diversa, debe ser de igualdad de acceso para todas y para todas, debe ser garantizada, fundamental para el desarrollo sostenible. Luego está el hito nacional, pues aquí en Colombia, bajo un decreto, el 1421 del 2017, reglamenta cómo se debe garantizar una educación de calidad, una educación inclusiva en todos los niveles, que se deben ajustar todas esas modificaciones, se deben modificar, deben existir ajustes razonables para estudiantes con discapacidad. Entonces, estos ajustes razonables y prácticas inclusivas, pues ya no basta solamente con permitir el acceso, sino que también se deben adaptar entornos, adaptar currículos para garantizar la participación y el aprendizaje efectivo. La inclusión pasa de ser una aspiración a ser una política pública concreta. Aunque aún persisten ciertos desafíos en la actualidad, para su implementación real sigue siendo una de las mayores aspiraciones en la educación. Finalmente, pues en la actualidad hay una estrategia nacional llamada Pacto por la Convivencia, por la Educación, 2022-2025, y refleja cómo los esfuerzos por una política pública más integral. La UNESCO nos llama a ampliar la mirada hacia todas las diversidades, trabajando intersectorialmente. Luego viene la década del 2020, basada en o denominada sostenibilidad educativa e interseccionalidad. Primero tenemos el hito internacional, cuando es que el informe de la UNESCO del 2020 reafirma que la inclusión ya no es solo cuestión de una discapacidad física, cognitiva, sino que se debe considerar múltiples factores, también como género, etnicidad, situación migratoria. Debe mirar hacia las poblaciones más vulnerables. Luego viene el hito nacional, donde la estrategia, pues, que dije anteriormente, que es Pacto por la Educación, plantea cómo debemos fortalecer esa inclusión, la equidad, la calidad educativa en todo el país. Entonces, sostenibilidad educativa e interseccionalidad. La educación es capaz de responder a la singularidad de cada estudiante y sostenerla a lo largo del tiempo. La diversidad humana en toda su riqueza debe ser el centro de las escuelas. El reto actual es construir prácticas que sean verdaderamente inclusivas, contextualizadas y, por supuesto, transformadoras. Junto con mis compañeras hemos creado unas alternativas de solución, las cuales son: primero, diseñar políticas que promueven la integración progresiva de estudiantes con discapacidad al sistema ordinario. Esto con un apoyo pedagógico constante. Es importante implementar allí políticas públicas que garanticen recursos para la inclusión en las escuelas más allá del reconocimiento legal. Como segundo, sería implementar formación constante a los docentes en estrategias de atención a la diversidad desde un enfoque no segregador. Con eso, capacitar a los docentes en pedagogías inclusivas y al tiempo eliminar de esa manera progresivamente las barreras físicas y actitudinales. Como tercera estrategia es crear redes de apoyo entre escuelas, familias y profesionales de la salud y educación para poder acompañar los procesos inclusivos. Como cuarta, es desarrollar currículos flexibles desde el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como el DUA.
Esto permite que se responda a la diversidad sin excluir. Nuestra quinta estrategia es adoptar enfoques interseccionales en la política educativa que visibilicen y atiendan las múltiples formas de exclusión, como la ruralidad, como el género e inclusive la etnicidad. Como sexta estrategia es implementar rutas pedagógicas diferenciadas que respeten los ritmos, contextos y lengua de los estudiantes. Como séptima y última, promueve la participación activa de las comunidades educativas en el diseño e implementación de planes de inclusión desde una perspectiva territorial y decolonial. Aquí pues podemos ver en la línea del tiempo cómo podemos ver esos hitos, ese paso del tiempo, cómo ha sido ese hito en cuanto a la educación. Entonces, esta línea de tiempo muestra cómo el concepto de inclusión educativa no ha sido estático, ha evolucionado, se ha transformado de manera paralela teniendo en cuenta los cambios sociales, los cambios culturales, los cambios a nivel político. La inclusión que defendemos hoy no se limita a la discapacidad, como lo dije anteriormente, sino que abraza la diversidad en todas sus expresiones, étnica, cultural, territorial, políticos, culturales. Como futuras líderes educativas, pues nuestro reto no es solo aplicar normativas, sino promover prácticas pedagógicas reales que transformen las aulas en espacios donde todas las voces tengan lugar. Reconocemos que aquí en nuestro país, Colombia, pues persisten desafíos. El asistencialismo aún resiste en algunos territorios y las brechas de desigualdad pues siguen siendo profundas, especialmente en estas zonas rurales y zonas rurales dispersas. Desde nuestro rol, pues nosotros debemos apostar a seguir construyendo una educación inclusiva, crítica y verdaderamente transformadora. Agradecemos su atención, lo invitamos a reflexionar con la siguiente pregunta. ¿Qué más podemos hacer desde nuestras aulas para construir esa educación inclusiva que soñamos? Como también a seguir respondiendo desde la práctica y al corazón, lo que significa una educación para todos y para todas. Muchas gracias.